Permítanme comenzar cuestionando una de las suposiciones más peligrosas y extendidas de nuestra era, la creencia de que una buena intención por parte del gobierno es suficiente para garantizar un buen resultado. Miren a su alrededor, observen la guerra contra la pobreza que se ha librado durante décadas con billones de dólares de los contribuyentes. ¿Ha desaparecido la pobreza? No. En muchos casos se ha institucionalizado. Hemos creado estructuras de dependencia que atrapan a las personas en lugar de liberarlas. Observen las leyes de salario mínimo, diseñadas con la noble intención de ayudar a los trabajadores menos cualificados. ¿Cuál es el resultado real? Desempleo para aquellos que más necesitan experiencia laboral. El verdadero salario mínimo es siempre cero, y eso es lo que recibe el hombre que no puede encontrar trabajo porque el gobierno ha puesto un precio artificial a su labor que supera su productividad actual. La carretera al infierno económico no solo está pavimentada de buenas intenciones, está construida con ellas. Si ustedes quieren entender realmente cómo funciona el mundo, deben dejar de juzgar las políticas públicas por sus propósitos declarados y empezar a juzgarlas exclusivamente por sus resultados fácticos. Deben ponerse las gafas del economista, que no son otras que las gafas de la realidad cruda. Hoy no estoy aquí para darles una clase teórica aburrida. Estoy aquí para entregarles 3 reglas de oro, 3 principios inmutables que, si los interiorizan, les permitirán ver a través de la niebla de la retórica política y entender la maquinaria oculta de la economía real. No son sugerencias, son leyes de la gravedad social. La primera regla de oro es un concepto que he repetido hasta la saciedad porque es la base de toda lógica financiera y económica. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Parece una frase sencilla, casi un cliché, pero su profundidad es abismal y su violación es la causa de casi todas las crisis fiscales que padecemos. En el universo físico no se puede crear materia de la nada. En el universo económico no se puede crear valor sin costo. Cuando un político se para frente a un podio y les promete educación gratuita, sanidad gratuita o transporte gratuito, les está mintiendo descaradamente o es un analfabeto económico. Lo que realmente está diciendo es que el costo de ese servicio será transferido. ¿A quién? A ustedes. El gobierno no tiene dinero propio. El gobierno no produce nada. El gobierno no tiene una varita mágica. La única forma en que el gobierno puede darle $1 a la persona A es quitándoselo primero a la persona B. O, lo que es más insidioso, imprimiendo ese dólar y robándole valor a todos los que tienen dinero en sus bolsillos a través de la inflación. Entender la regla del no hay almuerzo gratis cambia radicalmente su percepción de la realidad. Cuando vean un subsidio, no vean un regalo, vean un impuesto oculto. Si el gobierno subsidia la energía, alguien está pagando esa diferencia. Generalmente se paga con una menor inversión en otros sectores, con impuestos más altos que desincentivan la producción o con deuda que tendrán que pagar sus hijos. En la economía real, cada recurso es escaso. Si utilizamos acero para construir tanques, no podemos usar ese mismo acero para construir refrigeradores. El costo real de los tanques no es el dinero impreso en el presupuesto de defensa. El costo real son los refrigeradores, los automóviles y las vigas de edificios que dejaron de producirse y que la sociedad no podrá disfrutar. Esta ceguera ante el costo de oportunidad es lo que permite a los demagogos prosperar. Ellos les muestran el puente inaugurado, el almuerzo gratis, pero nadie les muestra los negocios que nunca se abrieron y los empleos que nunca se crearon, porque el capital necesario fue confiscado para pagar ese puente. La primera regla para entender la economía real es buscar siempre lo que no se ve. Preguntar siempre, ¿quién paga? ¿Y qué se deja de hacer para que esto se haga? Esto nos lleva inevitablemente a la segunda regla de oro. La concentración de beneficios y la dispersión de costos es el motor de la tiranía legislativa. Seguramente se habrán preguntado alguna vez, si el libre comercio es tan beneficioso para la mayoría, ¿por qué tenemos aranceles, cuotas y proteccionismo que encarecen los productos que ustedes compran en el supermercado?
Si la competencia mejora la calidad, ¿por qué permitimos monopolios estatales en la educación o los servicios postales? La respuesta no es que los políticos sean estúpidos ni que sean malvados per se. La respuesta está en la asimetría de los incentivos. En la economía real, las malas políticas sobreviven porque los beneficios de esas políticas se concentran en un grupo muy pequeño y organizado, mientras que los costos se dispersan entre una población enorme y desorganizada. Déjenme darles un ejemplo concreto. Imaginen a los productores de azúcar de un país. Son un grupo pequeño, se conocen entre ellos, tienen mucho dinero en juego. Si logran que el gobierno imponga un arancel al azúcar importada, cada uno de ellos ganará millones de dólares extra. Tienen un incentivo enorme para contratar cabilderos, financiar campañas políticas y presionar al Congreso. Ahora mírense a ustedes, los consumidores. Debido a ese arancel, quizás el precio de su café o de sus galletas suba unos centavos, tal vez un par de dólares al año. ¿Van ustedes a tomar un avión a la capital, organizar una marcha y gastar su tiempo y dinero para protestar por esos $2 extra al año? Por supuesto que no. No vale la pena su esfuerzo individual. El resultado es trágico, pero lógico. El grupo pequeño y ruidoso, con intereses concentrados, siempre domina al grupo grande y silencioso, con intereses difusos. Así es como terminamos con una economía llena de regulaciones que asfixian la innovación, licencias que impiden trabajar a la gente común y subsidios que mantienen a empresas zombies. No es el bien común lo que dirige la legislación, es la presión de los grupos de interés. Entender esta regla es vital para no ser ingenuos. Cuando escuchen a un representante de la industria automotriz o de un sindicato de maestros o de una asociación médica pedir regulaciones para proteger al público, sean escépticos, muy escépticos. Generalmente, lo que están pidiendo son barreras de entrada para protegerse de la competencia. Están usando el poder coercitivo del Estado para mantener sus privilegios a expensas de ustedes, los consumidores. La economía real no funciona por benevolencia, funciona por incentivos, y el sistema político actual está diseñado para recompensar a quienes gritan más fuerte pidiendo un privilegio especial. La verdadera libertad económica requiere que limitemos el poder del gobierno precisamente para evitar que sea capturado por estos grupos. Si el gobierno no tuviera el poder de otorgar favores económicos, nadie gastaría dinero tratando de comprarlos. La corrupción no es un defecto de las personas, es una característica inevitable cuando se le da a un burócrata el poder de decidir quién gana y quién pierde en el mercado. Y esto nos lleva, a través de una deducción lógica ineludible, a la tercera regla de oro, una verdad estructural que explica por qué el gobierno es, por definición, incapaz de gestionar la economía con eficiencia, sin importar cuán brillantes sean sus asesores o cuán nobles sean sus propósitos. La regla es esta: nadie gasta el dinero de otro con el mismo cuidado, la misma prudencia y la misma exigencia con la que gasta su propio dinero. Para comprender la magnitud de esta afirmación y cómo afecta cada aspecto de su vida financiera, desde los impuestos que pagan hasta la calidad de las escuelas de sus hijos, deben visualizar lo que yo llamo la matriz del gasto. En el mundo real, solo existen 4 formas de gastar dinero. No hay más. Y cada una de estas formas tiene un sistema de incentivos radicalmente distinto que determina la calidad del resultado. La primera forma, la más pura y eficiente, es gastar su propio dinero en ustedes mismos. Imaginen que van a comprar un automóvil o un traje nuevo. Ustedes han sudado para ganar ese dinero, conocen el costo de su esfuerzo. Por lo tanto, tienen un incentivo doble y poderoso. Primero, quieren minimizar el costo, quieren que su dinero rinda, y segundo, quieren maximizar la calidad, porque ustedes son quienes conducirán el auto o usarán el traje. Buscan valor real, regatean, comparan, investigan. Esta es la zona de eficiencia máxima. Es aquí donde opera la inmensa mayoría del sector privado y es la razón por la que los supermercados están llenos de productos y los precios tecnológicos bajan año tras año.
La segunda forma es gastar su propio dinero en otra persona. Piensen en un regalo de boda o de Navidad para un pariente lejano. Todavía les importa el precio porque es su billetera la que sufre, así que tratarán de no gastar demasiado, pero les importa la calidad y la utilidad final del objeto tanto como si fuera para ustedes. Seamos honestos, no. A menudo compran algo que simplemente se vea bien o cumpla con el compromiso social. La eficiencia comienza a degradarse. Se producen bienes que nadie realmente quiere, pero que se compran por obligación. La tercera forma es gastar el dinero de otro en ustedes mismos. Aquí entramos en un terreno peligroso. Piensen en el ejecutivo que almuerza con la tarjeta corporativa de la empresa. Gastos de representación. ¿Le preocupa el precio del bistec o de la botella de vino? En absoluto, él no paga la cuenta. Pero, ¿le preocupa la calidad? Por supuesto, quiere el mejor servicio y la mejor comida porque él es quien la disfruta. El resultado es un estallido de costos. El incentivo para economizar desaparece por completo, generando inflación en ese sector específico. Y finalmente, llegamos a la cuarta forma, el abismo de la ineficiencia económica. Gastar el dinero de otro en otra persona. Señoras y señores, bienvenidos al sector público, bienvenidos al Estado. El burócrata, el político, el planificador central opera permanentemente en esta cuarta categoría. Está gastando el dinero de ustedes, los contribuyentes, para proveer servicios a terceros, el público o grupos específicos. Analicen los incentivos. ¿Le duele al burócrata el precio excesivo de un contrato de obra pública? No, porque no sale de su bolsillo. Él cobra su salario igual. ¿Le quita el sueño la mala calidad del servicio educativo o sanitario que provee? No realmente, porque él a menudo tiene los medios para pagar educación y salud privada para su propia familia, o simplemente no sufre las consecuencias directas de su mala gestión. Por definición estructural, el gasto público es despilfarrador. No es porque los funcionarios sean malas personas. Muchos son ciudadanos decentes, patriotas y bien intencionados. El problema no es moral, es sistémico. Esperar que el gobierno gestione los recursos con la misma eficiencia que una empresa privada es como esperar que un gato ladre o que el agua fluya cuesta arriba. Va en contra de la naturaleza de los incentivos económicos. Por eso suelo decir que si pusiéramos al gobierno federal a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habría escasez de arena, porque el mecanismo de precios, que es el sistema de señales que nos dice qué es abundante y qué es escaso, se rompe cuando entramos en la cuarta forma de gasto. Ahora profundicemos en las consecuencias de ignorar estas reglas, porque aquí es donde la economía se encuentra con la filosofía política. Muchos de ustedes creen que el gobierno actúa como un Robin Hood benevolente, quitándole a los ricos para darle a los pobres. Eso es un mito. En la realidad, el gobierno es una maquinaria que transfiere riqueza de los grupos desorganizados a los grupos organizados. La clase media, que es difusa y está ocupada trabajando, suele ser la gran perdedora, financiando subsidios para grandes corporaciones que tienen cabilderos en la capital o financiando programas sociales que a menudo benefician más a la burocracia que los administra que a los pobres que supuestamente deberían recibirlos. Miren los programas de vivienda pública. Se construyen con la intención de ayudar a los necesitados, pero al eliminar el mercado y los incentivos de propiedad, estos proyectos a menudo degeneran en focos de delincuencia y decadencia urbana, destruyendo el capital social de las mismas personas a las que se pretendía salvar. ¿Por qué? Porque cuando algo es de todos, en realidad no es de nadie. Nadie cuida una vivienda asignada por el Estado como cuida una casa que compró con el sudor de su frente. La propiedad privada no es solo un derecho económico, es una fuerza civilizadora que fomenta la responsabilidad y el mantenimiento del capital. Y esto me lleva a un punto crucial sobre la igualdad y la libertad. A menudo se nos presenta un falso dilema. Debemos elegir entre ser libres o ser iguales. Permítanme ser muy claro. Una sociedad que pone la igualdad, en el sentido de igualdad de resultados, por delante de la libertad terminará sin igualdad y sin libertad. El uso de la fuerza para lograr la igualdad destruirá la libertad y la fuerza, introducida con buenos propósitos, terminará inevitablemente
simplemente en manos de personas que la usarán para promover sus propios intereses. Por el contrario, una sociedad que pone la libertad en primer lugar terminará como feliz subproducto con una mayor igualdad y una inmensa prosperidad. La libertad libera la energía humana, permite la movilidad social. En un mercado libre, el hijo de un inmigrante pobre puede llegar a ser un magnate si sirve a sus semejantes eficientemente. En una economía planificada, la única forma de ascender es a través del favor político y la lealtad al partido. El mercado es, de hecho, el sistema más democrático que jamás se haya inventado. Es mucho más democrático que el sistema político. En la política, ustedes votan cada 4 años y deben aceptar un paquete completo de políticas. Si les gusta la política educativa del candidato A, pero la política exterior del candidato B, mala suerte. Tienen que comprar el paquete entero y una vez que la mayoría decide o la minoría ruidosa, el 49% restante debe someterse. Es un juego de suma cero donde la minoría es coaccionada. En el mercado, sin embargo, cada dólar es un voto y se vota todos los días, a cada hora. Y lo más hermoso es que no hay necesidad de que la minoría se someta a la mayoría. Si el 51% de la gente quiere autos rojos y el 49% quiere autos azules, el mercado no dice todos tendrán autos rojos. No, el mercado provee autos rojos para unos y azules para otros. El mercado respeta la diversidad de gustos y valores de una manera que la política jamás podrá hacer. El mercado es un mecanismo de consenso voluntario. La política es un mecanismo de conformidad forzosa. Quiero que piensen en esto la próxima vez que escuchen a alguien clamar por más regulación gubernamental. Cada regulación es una restricción a su libertad de elegir. Cada impuesto es una confiscación de su trabajo, una parte de su vida que están obligados a trabajar para el Estado y no para ustedes mismos o sus familias. No se dejen engañar por la retórica de la protección. Cuando el gobierno dice que quiere protegerlos de los precios altos, lo que hace es imponer controles de precios que invariablemente conducen a la escasez. Hemos visto esto una y otra vez, desde la antigua Roma hasta la Venezuela moderna. Si fijan el precio del pan por debajo de lo que cuesta producirlo, los panaderos dejarán de hacer pan. Es una ley tan inmutable como la gravedad. No hay decreto presidencial que pueda anular la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino hacia la verdadera prosperidad? La solución es reducir el Estado a sus funciones esenciales, proteger nuestra libertad tanto de los enemigos externos como de nuestros conciudadanos, preservar la ley y el orden, hacer cumplir los contratos privados y fomentar un mercado competitivo. Todo lo demás, todo lo que exceda estas funciones básicas debe ser devuelto a la sociedad civil, a la iniciativa privada, a la familia y al individuo. La historia de la humanidad es la historia de la miseria, interrumpida solo brevemente por este experimento milagroso de libertad económica que comenzó hace un par de siglos. No den por sentada esta prosperidad. No es el estado natural de las cosas, es el resultado de instituciones que respetan la propiedad privada y limitan el poder arbitrario. Les dejo con este llamado a la acción intelectual. No sean espectadores pasivos de su propia esclavitud económica. Cuestionen. Cuando un político les ofrezca un beneficio, pregunten inmediatamente quién paga y a quién se le está quitando. Cuando les hablen de regular una industria, pregunten: ¿a quién protege realmente esta regulación? ¿Al consumidor o a las grandes empresas establecidas que no quieren competencia? La economía no es una ciencia lúgubre, reservada para académicos en Torres de Marfil. Es el estudio de cómo las personas toman decisiones en sus vidas diarias. Ustedes son los protagonistas. Tienen el poder de cambiar la narrativa. Defiendan su libertad de elegir. Defiendan su derecho a comerciar. Y sobre todo, recuerden que la libertad económica es el requisito indispensable para cualquier otra libertad civil o política. Sin libertad económica, la libertad
de expresión es una ilusión, porque si el gobierno controla el papel y la imprenta, ¿quién podrá imprimir la crítica? El futuro no está escrito. Depende de nosotros mantener encendida la antorcha de la libertad. Depende de que ustedes entiendan estas 3 reglas de oro y no permitan que nadie, bajo ninguna excusa de buenas intenciones, les arrebate el control de su propio destino. Muchas gracias.